Pastrana, bienvenido, buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Oiga, no le veo muy buen semblante, no le veo con muy buena cara, siempre está muy sonriente. Emociones encontradas. Primero, usted oyó el homenaje que nos hizo el presidente a quienes participamos en los procesos de paz. Hoy me siento feliz porque gracias al Plan Colombia que yo creé, que yo ideé, que yo implementé, logramos derrotar a las FARC y sentarlas en la mesa de negociación en La Habana como lo hicieron y que llegan a un acuerdo. Pero sentimientos también encontrados porque el acuerdo que nos presenta hoy el gobierno, yo lo compararía un poco, Fernando, si me permite, yo me imagino que a usted le gusta la paella, a mí me gusta la paella, es como que hoy el gobierno nos hubiera invitado a comer paella, pero hemos descubierto que la paella hay mariscos que están malos, que podemos intoxicarnos, que podemos sufrir un envenenamiento, y que cuando uno le dice al gobierno, oiga, ¿y por qué no retiramos los mariscos que nos pueden envenenar y nos pueden intoxicar? Nos dicen, no, la paella es aquí es un acuerdo. Aquí no se está votando por la paz de Colombia, se está votando por un acuerdo para hacer la paz con un grupo subversivo adicional. Esto no es el fin de la violencia en Colombia, que es lo más triste, Fernando. Imagínese lo que pasa hoy que usted oyó a Iván Márquez. ¿Cómo podemos entender que el presidente de Colombia dice que es el fin del conflicto, el fin de la guerra en Colombia, y resulta que el propio jefe de la misión de la FARC en La Habana le pide al otro grupo subversivo, al Ejército de Liberación Nacional, que hagan la paz en Colombia? Y nos queda un elemento adicional, que es el tema del narcotráfico. Hoy la FARC y el gobierno de Colombia, usted los oyó, Fernando, no mencionaron la palabra narcotráfico, de cómo y de qué forma la FARC, especialmente, nos van a entregar rutas, nos van a entregar dineros, nos van a entregar a sus socios, nos van a decir quiénes son los socios en México, que es el Chapo Guzmán y el cartel del Chapo, el cartel de los soles en Venezuela, que es un socio. Entonces, yo le resumiría a Fernando que un acuerdo en un país como Colombia, un acuerdo en que se entrega la justicia y se mantiene el narcotráfico, yo creo que la paz en este momento no es posible como nos la está planteando el gobierno. Presidente Pastrana, hay un acuerdo de drogas ilícitas el 16 de mayo de 2014 fue cuando se dio a conocer. Ahora, aquí en diferentes entrevistas que he tenido con varios expresidentes de Colombia que he tenido la oportunidad de hablar, les preguntaba yo sobre si en las letras pequeñas del acuerdo vamos a poder entender cuáles son precisamente esos procedimientos que usted menciona. Y esto tiene que ser aún revisado por el mismo Congreso. ¿Cree que vaya a pasar el Congreso sin que se queden expuestos, estos puntos que usted me menciona? Es decir, que no quede claro, por ejemplo, el cómo se van a hacer las cosas, quiénes las van a hacer, de qué forma. ¿Usted cree que esto vaya a pasar desapercibido? A ver, yo creo que una cosa que aquí es importante también hacer clara, Fran. Hoy el presidente nos convoca a un plebiscito. ¿En qué país del mundo puede haber un plebiscito por la paz en que la contraparte está armada? Usted oyó al presidente, usted oyó al doctor de la calle diciendo que en los próximos 6 meses la FARC entregaría las armas. Entonces, ¿cómo vamos a ir los colombianos a votar por la paz cuando hay un grupo armado enfrente precisamente a ese proceso? Segundo, los 2 temas que yo le hacía mención y que yo he sido crítico en ellos. El tema de la justicia. ¿En qué país del mundo se puede entender, Fernando? En el caso de Colombia. Colombia es un país que tiene instituciones. Aquí tenemos justicia. Fíjese usted, la Corte Suprema de Justicia. En Colombia hemos juzgado políticos, hemos juzgado paramilitares, hemos juzgado narcotraficantes, hemos juzgado narcoguerrilla. Usted recuerda la toma del Palacio de Justicia, la narcoguerrilla del M-19, asesinan, masacran a nuestros magistrados de la Corte, y es precisamente esa justicia la que le da la amnistía al M-19 y le ha permitido hacer justicia en Colombia. ¿Por qué ahora y de dónde vamos a traer un tribunal para que juzgue a los colombianos? ¿Cómo podemos entender, Fernando, que al presidente de Colombia, hoy, al presidente Santos, lo juzga la Corte Suprema de Justicia,
que cómo podemos explicarle al mundo que la Corte Suprema de Justicia de Colombia es buena para juzgar al presidente, pero es mala para juzgar a un guerrillero. Y por último, ¿quién entiende que este Tribunal de la Justicia Transicional que propone el gobierno, Fernando, quién lo nombra? La mitad la guerrilla, la mitad el gobierno, y entre ellos se ponen de acuerdo en nombrar unos jueces. ¿Quién puede entender que, para poner un caso, que en España hoy sea la ETA y el gobierno el que nombren un tribunal para juzgar al presidente Rajoy o al presidente Zapatero, Felipe González o Aznar? Entonces, ahí hay un tema muy complicado, que hemos denominado inclusive que es un golpe de Estado a la justicia, porque toda esta justicia que hoy se está conformando con este tribunal, que además, como punto adicional, no sabemos qué va a pasar con el resto de jueces que van a estar actuando en este tribunal. Inclusive, Fernando, hay un tema muy complicado que se acaba con la cosa juzgada en Colombia. Ese tribunal que le estoy diciendo, conformado por la FARC y por el gobierno, puede juzgar casos del pasado y casos que no se hayan juzgado ahora en el futuro. Entonces hay un tema muy complicado. Y por último, el narcotráfico. ¿Cómo podemos entender hoy que el gobierno de Colombia, estamos esperando el acuerdo a ver si quedó un tema muy difícil para el gobierno americano y para el gobierno colombiano, y es que el narcotráfico sea catalogado como un delito conexo? ¿Qué significa eso, Fernando? Que el narcotráfico para los americanos es un related offense, es decir, que no se van a poder juzgar por narcotraficantes a la guerrilla. Y mire lo que ha pasado. Yo que creo el Plan Colombia. En el Plan Colombia, cuando iniciamos en el Plan Colombia, había 180.000 hectáreas de coca, y al final de mi gobierno quedamos en la mitad, y al final del gobierno del presidente Uribe en 40.000 hectáreas. Hoy, en los 2 años que el presidente Santos ha frenado, acabó con el Plan Colombia, pero segundo, que frenó la fumigación, se calcula que para fin de este año tendremos 200.000 hectáreas. El narcotráfico, el cartel de la FARC sigue actuando el cartel de los soles, inclusive ya un frente de la FARC, Fernando, dijo que no se sometía al proceso de paz y que continuaría con el negocio del narcotráfico.